En el Antiguo Testamento se le llama Satán, que significaría adversario, enemigo, opositor. Asimismo, en el Nuevo Testamento se le nombra como diablo, que viene del verbo griego diabalo, acusar. En cambio, la palabra demonio, del griego daimon, genio, es usado para designar a seres espirituales malignos. Lucifer es un nombre que no está en las Sagradas Escrituras y que significa estrella de la mañana o el que lleva la luz. En cambio, para el exorcista Gabriel Amorth, quien considera que Lucifer es el nombre propio del segundo demonio en importancia en la jerarquía demoníaca. Los demonios no son ángeles caídos, no tienen cuerpo y andan buscando casa, y para ellos incluso habitar el cuerpo de un animal puede ser una buena opción, como en el caso de los demonios que pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos. Los demonios no ven el futuro, pero con su inteligencia muy superior a la del ser humano, pueden deducir por sus causas algunas cosas que sucederán. En cambio, los ángeles caídos son unos ángeles que han sido exiliados o desterrados del cielo luego de desobedecer o rebelarse en contra de los mandatos de Dios. Luego de la primera guerra en el cielo, muchos ángeles fueron expulsados, convirtiéndose así en ángeles caídos. El ángel caído más reconocido por la historia es Lucifer, aunque esta palabra nunca es usada para referirse a un ángel caído dentro de la Biblia. De acuerdo a la creencia cristiana, los ángeles caídos vagarán sobre la tierra hasta el día del juicio final. Luego de esto serán desterrados al infierno. Se dice que Dios creó a los ángeles y les dio a cada uno una función. Muchas veces damos por sentada la existencia de los demonios como meros ángeles caídos. Sin embargo, si nos cuestionamos sobre esta creencia desde una actitud de duda abierta a la posibilidad de realidades sobrenaturales, nos tendremos que preguntar qué son los demonios en el sentido de cuál es la realidad detrás de la creencia en estos seres. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Satanás era el ángel más importante y el más cercano a Dios, pero su orgullo le hizo querer destronar a Dios, querer ser más grande que él, por lo que se rebeló junto con muchos otros ángeles que traicionaron a Dios y le siguieron. Los demonios son puro espíritu, no tienen forma definida, pero pueden manifestarse con casi cualquier apariencia. Los demonios no pueden usurpar la libertad humana, no tienen dominio sobre el espíritu del hombre y su intelecto, solo pueden influir directamente en su cuerpo físico e inducirle ideas y emociones, aunque nunca resoluciones morales o espirituales. Los demonios se odian entre sí, odian a Dios más que a nada, y sus vínculos de obediencia se dan principalmente por el miedo que los inferiores tienen a los superiores. Belcebú, también llamado Baal-Zebub, traducido tradicionalmente como el Señor de las Moscas, es junto con Lucifer y Leviatán uno de los demonios más importantes de la jerarquía del infierno, ya que antes de su caída había sido un querubín. Se lo identifica como el demonio de la soberbia, tarea en la cual, dicen los expertos, supera al mismísimo Lucifer, lo cual no es, como se comprenderá, fácil hazaña. Los que niegan que se pueda ser más soberbio que Lucifer achacan a Belcebú el pecado de la glotonería. Leviatán, mencionado en las Escrituras. Leviatán es el carcelero del infierno, por lo cual se lo asemeja al Cerbero de la mitología clásica. Leviatán ha sido identificado como un monstruo marino y se le cree capaz, en sus apariciones terrenales, de interferir con la navegación de las embarcaciones más grandes. Es considerado el demonio de la envidia. Asmodeo, el demonio de la lujuria. Se dice que existe una antigua fórmula mágica para evitar caer en las tentaciones con las que procura arruinar relaciones y matrimonios. Debe colocarse el corazón y el hígado de un pez sobre ascuas y así el humo que se desprenda de la operación espantará al demonio. Por alguna razón todavía no especificada, se dice que el mes en el cual se encuentra más activo es noviembre. Astarot, demonio de la pereza, aun cuando esto esté en discusión entre los demonólogos. En la Edad Media era identificado como el demonio auxiliar de los acusadores e inquisidores,
por lo que algunos lo identifican como o bien el demonio de la mentira o bien aquel que controla la crueldad. Pero tiene un par de sorpresas bajo la manga. Si se lo aborda de manera correcta, puede ser amigable y hasta generoso. Se dice de él que ayuda a sus adeptos con todo tipo de ciencia matemática y que puede conferir el poder de la invisibilidad y la inmunidad contra el veneno de las serpientes. Todo es cuestión de saber de qué lado se está. Mamón es el demonio de la codicia y la avaricia. Está en discusión si se trata del espíritu maligno que controla las riquezas desmedidas o solamente aquellas obtenidas de manera deshonesta. Se afirma que los dominios de este demonio incluyen una caverna subterránea repleta de oro y riquezas, pero ha de saberse que este demonio no recibe con benevolencia los deseos de procurar su amistad, sino que más bien custodia con ferocidad los intentos de apoderarse de sus riquezas y hasta es posible que logre enloquecer a quienes lo intentan. Belfegor es un importante príncipe infernal, cuya tarea es desparramar a los cuatro vientos la pereza. Si has leído bien, entonces pensarás que nos hemos equivocado y que ese cometido correspondía a Astaroth. Dos cuestiones son necesarias de analizar. La primera es que los especialistas no se ponen de acuerdo. La segunda, que puede existir un error de clasificación en lo que toca a los príncipes infernales. Belfegor, al igual que Mammón, poseen poderes sobre la riqueza y es a través de ella que procura hacer estallar disputas entre las personas. Amón. No debes confundir el nombre de este demonio con el del dios egipcio Amón, Amun o Amón-Ra. Amón es nada menos que un vástago de Satán y el demonio que tiene a su cargo el mantener la vitalidad de la ira en los seres humanos, tarea que heredó de su padre infernal. Al igual que Satanás, puede aparecerse como hermoso a ojos mortales. En su verdadero aspecto cabalga una montura infernal y es seco y frío como los hielos. Belial. Agotados ya de los 7 pecados capitales, los espíritus infernales que restan se ocupan de fomentar faltas o transgresiones que influyen en el comportamiento de las personas de un modo decisivo para inclinarlos al mal. En el caso de Belial, se trata de la idolatría. No solo se encarga de impulsar la adoración de falsos ídolos, sino los bienes materiales, los honores, los títulos y el poder hasta llegar a enloquecer por ellos. Moloch es el demonio que exige sacrificios. Puede parecer anacrónico en estos tiempos modernos. Está ligado al culto satánico destructivo, pero no se trata de sacrificios humanos, ni de animales, ni derramamiento de sangre. El tipo de sacrificio que exige el gigantesco Moloch consiste en todo aquello a lo que renunciamos en pos de la felicidad material, descuidando aspectos espirituales, amorosos o familiares. Trabaja en estrecha colaboración con Belial, el cual instiga en el hombre la avidez por esos bienes, y es Moloch quien susurra por lo bajo que es posible obtener esos tan ansiados sacos de oro si renunciamos a lo que en verdad amamos, el trabajo digno de un demonio. Abadón o Apolión, apodado el Desolador, posee una de las funciones infernales más despiadadas y diabólicas que se hayan concebido. Es el encargado de instigar la desesperación, la desolación y la sensación de aislamiento y abandono en las personas. Su trabajo está bien hecho si sus víctimas sienten que todo está perdido y que en sus vidas nada tiene sentido. Se lo relaciona especialmente con los suicidas y con las personas que pierden el juicio. Si bien es fácil identificar sus malas artes, lo difícil es deshacer sus entuertos y dar esperanzas a quienes están bajo su maleficio. Gracias a todos por ver el vídeo. Esperamos vuestros comentarios y experiencias para seguir enriqueciendo los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.